Génesis, capítulo 34, como decía. Y quiero tomar un momento, después de todas estas semanas de viajes y diferentes cosas, pero todavía nos falta un par de sermones sobre el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, la vida llena del Espíritu, todas estas cosas que hemos estado hablando y que ya vemos resultados y bendición que está viniendo de esa declaración profética, de esa palabra. Pero los eventos de estos últimos días y estas últimas semanas, lo que ha pasado en Charlottesville estas manifestaciones que hemos visto aquí mismo en Boston ayer, se dice que entre 20 y 40 mil personas estuvieron en la ciudad de Boston protestando y protestando por este escándalo que ha causado el quitar monumentos que tienen que ver con la guerra civil de Estados Unidos y que parecería ante un grupo de gente muy ofendida que glorifican y no expresan el suficiente entendimiento de lo gravosos que son para la comunidad afroamericana que tiene la historia de la guerra civil aquí en Estados Unidos en el siglo XIX, donde murieron casi 1 millón, creo, sin exagerar, de norteamericanos en el siglo XIX. Por la esclavitud específicamente. El sur de Estados Unidos, estados del sur quisieron separarse de la nación porque querían continuar con el sistema de la esclavitud. Y el norte se oponía a esto. Y los estados del sur, como ustedes saben, no todo el mundo conoce la historia así a ese nivel aquí, sobre todo los latinos de Estados Unidos. Hubo ese esfuerzo por secesión, de separarse de Estados Unidos, y el gobierno federal dijo no, esto es una nación indisoluble, y hubo una gran guerra civil causada por la esclavitud, porque el pecado siempre a la larga causa daño, hermanos, y terrible destrucción. Y cientos de miles de norteamericanos perecieron en esa guerra. El sur fue derrotado, la nación siguió unificada, la esclavitud fue abolida, pero también quedaron heridas después de eso. Hubo mucha injusticia que siguió en esta nación después de la segunda mitad del siglo XIX. Aún en los años 1930, 40, 50, aquí había linchamientos de negros, de afroamericanos en muchas partes de la nación. Había segregación, había discriminación horrible de los afroamericanos en Estados Unidos. Una nación supuestamente cristiana, pero que continuó con su racismo terrible. Y eso ha dejado heridas en esta nación que todavía están crudas, todavía están abiertas, y es parte del precio que esta nación ha tenido que pagar por esos años de impiedad y pecado, de opresión de toda una raza. Y todavía esta nación está manchada y dividida por esos pecados terribles que se cometieron contra una raza. Y hoy en día estas cosas pues causan mucho clamor y hay una ira muy grande de parte de aquellos que piensan no, esos monumentos son simplemente un recuerdo del pasado y no están glorificando la esclavitud, y si no es un reconocimiento de un momento histórico como tantas otras cosas, y no se deben quitar porque son parte de la historia también de nuestra nación. Y es un ataque, algunos lo perciben como un ataque, otros lo perciben como una corrección de una injusticia. Y esto tiene ahora mismo a esta nación totalmente dividida, como nunca. Las heridas del racismo y de antisemitismo también, los resentimientos de los blancos que han sido canalizados en una manera tan fuerte por la presidencia del presidente Trump. No importa lo que usted piense, él es un pararrayos que atrae ataques de todas partes y controversia, de un lado o de otro. Él es una figura muy controversial, evidentemente. Y esta nación está dividida en formas terribles en este tiempo. Uno piensa como que América del Norte vive hay dos pueblos en realidad, no es una sola nación, son dos pueblos hoy en día. Y es como si estos dos pueblos viven en dos universos paralelos.
Y yo leo los periódicos de todas partes, leo el New York Times, leo el Washington Times, leo el Standard Weekly, leo The New Republic, conservadores y liberales, y uno dice, wow, pero ¿cómo es posible que gente inteligente, bien educada, tremendamente sofisticada, ven el mundo en maneras tan contradictorias que no hay espacio para puntos intermedios y para versiones comunes de lo que está pasando? Para algunos, lo que es absolutamente reprehensible y escandaloso, para otros es absolutamente esencial y necesario para la justicia. Lo que a unos les indica que la nación se está desmembrando y deteriorando y cayendo a pedazos, para otros es causa de esperanza de que finalmente se está haciendo lo que tiene que hacerse para regresar a esta nación a su derrotero correcto delante de Dios. Y cristianos creen que lo que está pasando ahora en América políticamente es de Dios y es parte del trabajo de Dios para regresar a esta nación a sus fundamentos. Y otros cristianos creen que esto es lo peor que puede pasar para desacreditar el cristianismo, y que es imposible que ningún cristiano que conoce la Biblia pueda apoyar lo que está sucediendo en esta nación. Y uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? Porque una de las leyes grandes de la física es que dos objetos no pueden coincidir en el mismo espacio, ni tampoco dos ideas contradictorias, diametralmente opuestas, pueden ser las dos verdad. Porque la lógica está basada precisamente en la exclusión de los opuestos. Si algo es verdad, su contrario no puede ser verdad. Y sin embargo, hoy en día, cuando uno mira esta nación, en las noticias, en Hollywood, en los púlpitos de la nación, en los comentarios que se ofrecen donde quiera, en las acciones sociales de la gente, uno ve dos mundos completamente divididos y contradictorios. Y uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Y cuál debe ser la conducta y la actitud de los hijos de Dios? ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con lo que está sucediendo en esta nación en este momento? ¿Debemos tomar armas contra el proceso dominante político, o debemos afirmarlo y fortalecerlo? ¿Cómo reconciliamos nuestro deseo de justicia con la necesidad de que la ley prevalezca? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Es un enjambre de contradicciones, y los hijos de Dios necesitan consejo de parte de sus púlpitos, de parte de sus líderes espirituales. Y por eso yo esta mañana, en un ambiente a veces más cargado que este, porque el servicio de la mañana y la congregación de la mañana es una congregación muy diferente en un sentido. Me lancé en el nombre del Señor a esa predicación. Y yo sé que aquí también, aún entre nosotros que somos latinos, y que yo creo que teológicamente hay como más unidad en ciertas áreas. Yo sé que aquí mismo, si nosotros hiciéramos un examen, hay muchos que piensan de una manera y otros que piensan de otra, y todos son cristianos piadosos que aman al Señor y que aman la verdad, y son gente de misericordia y de amor. Y sin embargo, estamos divididos unos a los otros. Y estos eventos últimamente, estas marchas que ha habido, nos recuerdan de que se requiere que se hable de estas cosas. Y por eso yo he pospuesto la serie que he estado predicando, para hacer lo que yo creo que debiéramos hacer. Si no hubiera un comentario de parte de este púlpito en este tiempo, yo creo que sería una omisión muy seria y muy grave. Ustedes necesitan escuchar y ser animados a pensar en estas cosas en términos bíblicos, y eso es lo que yo me propongo hacer un momento en esta tarde. Y por eso este pasaje de Génesis 34 nos plantea una situación de extremidades, de sentimientos enconados, de un sentido de ofensa. Parte de lo que está dirigiendo a esta nación ahora mismo y sus acciones es que la gente se siente ofendida, la gente se siente amenazada en sus intereses. Hay diferentes grupos en esta nación que se sienten descuidados y maltratados. Los blancos de la clase trabajadora,
gente de áreas rurales, gente que se sienten que su gobierno anteriormente los ha descuidado, que están siendo maltratados económicamente, que sus gobernantes se han olvidado de esas regiones de Apalachia, del sur, rurales, de la clase blanca trabajadora, y que se han ido, en vez de defender sus intereses, se han ido detrás de los grupos minoritarios, de los homosexuales, lo que llaman identity politics, las políticas de identidad, de dirigirse a grupos de interés y de queja que gritan mucho y demandan mucha atención, y que por lo tanto se les da atención a ellos a expensas de todo un sector de la nación. Entonces los blancos de la clase, digamos, llaman de cuello azul, trabajadores, se siente que el gobierno se ha ido detrás de cuestiones de homosexualidad, de atender a la gente que está en welfare, de no atender a las leyes de la nación y entonces permitir que una oleada de inmigrantes indocumentados entren a la nación a expensas de los trabajadores de Estados Unidos, que están agravando los servicios sociales, las escuelas, demandando en la atención médica, los seguros y todo este tipo de cosas, quitándole trabajos. Y esa es la percepción de este sector de América, que está resentido como usted no se imagina, y que están viendo sus jóvenes, como vemos aquí por ejemplo, muchos de la gente homeless que está abusando drogas hoy en día, lo que se llama la crisis de los opios, de los opioides o opioid crisis, está afectando a los blancos. ¿Por qué? Yo creo que porque ya lo que antes era solamente el territorio de los negros y los latinos, ahora está ya metiéndose también en la clase trabajadora blanca, y está afectando también a esa clase, porque el pecado es así. Cuando una nación descuida sus fundamentos, el mal se va metiendo y comienza con los más débiles, pero tarde o temprano también alcanza a otros grupos también que no tienen apoyo moral y espiritual. Y esta nación entonces está experimentando eso. Por una parte está esa clase que también tiene otros grupos dentro de ellos que no tienen solamente quejas económicas y sociales, sino que hay verdadera maldad dentro de ellos y quieren volver a los tiempos de linchar a los afroamericanos, quieren volver a los tiempos de la esclavitud y de suprimir los derechos de los negros aquí en esta nación, de los afroamericanos, quieren volver a la supremacía blanca. Y entre esos elementos también de queja, digamos, razonable, hay también grupos diabólicos que están aprovechando esta oportunidad, y el enemigo también está metiéndose, porque es lo que pasa cuando hay estas cosas. Claro, vienen todos tipos de maldades y se meten dentro y corrompen. Y entonces hay grupos también antisemíticos que están atacando a los judíos porque creen que el pueblo judío es la fuente de toda maldad y de toda mala doctrina y de toda corrupción y de toda opresión económica. Y son antisemitas y son antinegros también, racistas, y se han metido, y esto entonces se ha hecho una bola de ira y de amenaza terrible. Pero entonces están también los afroamericanos, que con sus heridas del pasado y de todas las ofensas que han experimentado, sienten que esas estatuas generales del sur que pelearon para mantener la esclavitud son un insulto a su dignidad. Y ellos también se sienten agredidos y se sienten que cada vez que ellos pasan por un general ahí con su espada afuera y su caballo grandísimo que peleó por la esclavitud, se sienten como que esta nación no está tomando en cuenta sus ofensas, como ellos se sienten, y que esas cosas deben derribarse, deben quitarse completamente. Esa parte de la historia de esta nación debe borrarse completamente. Estos otros grupos entonces reaccionan contra eso y dicen: ves, eso es lo que tenemos acá, el abuso de las minorías que están saliéndose con la suya y queriendo borrar la historia de nuestra nación, y no están tomando en cuenta nuestras sensibilidades, y que ven que ellos no ven esas estatuas como algo ofensivo, ni tampoco una glorificación de la esclavitud, nada de eso, sino como que la ven parte de su historia, de familiares, hijos, hermanos, abuelos, bisabuelos, que ellos perdieron también en esa guerra, y que ellos quieren honrar de esa manera. Pero ese otro grupo lo ve de una manera totalmente diferente y ofensiva. Y
Y entonces están los homosexuales que se sienten oprimidos por su parte. Están los inmigrantes indocumentados que se sienten violados en sus aspiraciones y no atendidos en el hecho de que están aquí ya décadas, tienen hijos acá, tienen negocios, tienen casas acá, y que su gobierno lo que quiere es sacarlos sin ningún tipo de misericordia e impedirles que tengan acceso a sus sueños y a sus aspiraciones, y que tienen parte de la razón también en este proceso. Ahora la pregunta es cómo todos esos intereses y todos esos sentidos de agravio y de ofensa y de necesidad que compiten unos con los otros, y que la sociedad no tiene suficiente elasticidad ni espacio para incluirlos todos, porque esa es la cosa. ¿Cómo usted mete en un barquito pequeño cientos de intereses y personas sin que ese barco se hunda o se rompa en 20,000 pedazos y se hunda todo el barco con toda la gente adentro? ¿Cómo uno puede darle cabida a intereses y visiones de mundo, inclusive espiritualidades que se excluyen mutuamente y que tarde o temprano van a destruirse unos a otros a menos que no haya una resolución? Y ese es el gran dilema de esta nación en este momento. Y la palabra del Señor tiene consejo para nosotros, y yo estoy simplemente enmarcando este proceso tan terrible que nosotros estamos viviendo en este tiempo, porque necesitamos orar mucho por esta nación y por el mundo, porque interesantemente lo que está pasando aquí está pasando en muchas otras partes del mundo ahora mismo. En Barcelona, hace 4 o 5 días, 14 personas perdieron la vida y ciento y pico de personas están terriblemente heridos y atropellados por un carro guiado por un joven de 17 años, se cree, musulmán, que se metió en las Ramblas. Nosotros hemos estado allí, el año pasado estuvimos allí caminando por esas calles, y es un área muy icónica, muy especial de Barcelona, y una ciudad increíblemente bella, y ahí fueron atropellados en la forma más cruel y más terrible todas esas vidas por musulmanes que también tienen un gran sentido de queja con el occidente. Y estos terroristas también tienen sus propias quejas y quieren resolverlas como todos los demás, con violencia y forzando su punto de vista sobre los demás en las formas más costosas, más terribles, más destructivas, más crueles. El mundo está así, donde quiera, sea Inglaterra, sea Holanda, sea Francia, Alemania, Polonia, donde quiera que usted mira, hoy en día hay terrible división en el mundo. Y solo el Espíritu de Jesucristo, nosotros creemos, puede liberarnos y darnos el derrotero a seguir. Y yo lo que quiero es fertilizarles a ustedes y mi propia vida con lo que dice la palabra del Señor. Y denme un ratito, ¿ok, hermanos? Para despegar esto y deshilacharlo delante de ustedes, y espero que sea de bendición. Pero yo creo que esto es parte de la educación del pueblo de Dios. Este pasaje de Génesis capítulo 34 me lo dio el Señor hace varios meses atrás, en otros contextos, pero es muy aplicable a nosotros. Yo voy a leer este segmento de la historia de Israel para que ustedes vean los parecidos que tiene con nuestra nación, aunque se dieron hace 3,000 y pico de años. Esto afectó a los hijos de Jacob en los comienzos mismos del pueblo de Dios. Y Jacob tenía una hija que se llamaba Dina. Y Dina es un personaje muy trágico en la Escritura. Dice que Dina salió a dar un paseo, a caminar por la tierra. Ella era hija de Lea, una de las esposas de Jacob, la cual ésta había dado a luz. Lea había dado a luz a Dina. Dina es el personaje principal, la joven que fue agraviada. Había dado a luz a Jacob a ver. Dice, ella salió a ver a las hijas del país. Fue a visitar a sus amigas. Fue a visitar a doncellas que ella conocía en diferentes partes de la tierra. Desgraciadamente para Dina era una mujer muy hermosa, muy atractiva, y la vio Siquem, hijo de Hamor Eveo de una tribu pagana, una tribu que estaba alrededor de los judíos, príncipe de aquella tierra. Siquem, un joven noble, poderoso, ve a esta hermosa doncella judía y la desea y se apasiona con ella y la tomó, es decir, violentamente, parece, por fuerza.
la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ustedes se imaginan en esos tiempos lo deshonroso que era para una doncella tener relaciones sexuales con una persona que no fuera su esposo. Y no importa que ella no fuera parte de lo que estaba sucediendo y que fuera forzada. Estaba deshonrada, su vida estaba dañada, la deshonró. Pero entonces mire esto, lo que le pasó a Siquem, que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Lo que comenzó como un apetito bestial, animal, un deseo físico puramente, termina en un amor y un enamoramiento de esta joven. Siquem se enamora de ella. Su alma se apegó, lo dice de una forma muy poética, pero su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. El texto en inglés dice como que habló ternuras, le habló tiernamente a Dina. ¿Qué palabras habrá compartido Siquem con Dina? Quizás le pidió perdón, quizás le expresó su amor a ella. Quizás quiso hablar a su alma y consolarle. Dijo, no te preocupes, Dina, yo estoy enamorado de ti y yo voy a arreglar las cosas con tu familia. Me quiero casar contigo. ¿Y qué pasó con Dina? No se nos dice mucho acerca de los sentimientos de Dina porque estamos hablando de 3,000 y pico de años atrás. Y la Biblia no está escribiendo una novela, está resumiendo unos eventos. Y desgraciadamente muchas veces las mujeres no se da la misma. Y en este caso era simplemente un resumen de lo que había pasado. Se enamoró Dina de Siquem. Habrá ya escuchado los argumentos de él. Habrá sido convencida por sus palabras de amor y de ternura. Era una mujer de hace 3,000 años atrás en el Medio Oriente. Quizás las mujeres en ese tiempo no veían las cosas como nosotros las vemos en este tiempo. Hoy en día es escandaloso y dice, no, ¿cómo va ella a perdonar a este sinvergüenza que la deshonró, etcétera? Es posible que Dina aceptara los argumentos. Además de eso, ¿qué le quedaba a ella? Nadie se iba a querer casar con ella. Eso era una deshonra terrible de su feminidad. Ya ella estaba desgraciada para toda la vida y condenada posiblemente a vivir todos los años de su vida en vergüenza, sin poder casarse, una carga para su familia. Y es posible que Dina, al escuchar los argumentos de este joven rico, noble, poderoso, dijera, hey, está bien, vamos a casarnos y vamos adelante con este proceso. Y entonces el papá de este joven, parece que el joven le habló y le dijo, papá, intercede por mí ante esta familia que debe estar totalmente ofendida y no va a querer saber nada de mi persona. Habla, intercede y habla con ellos y ofréceles una manera de arreglar las cosas. Yo quiero que ustedes vean lo que se está montando aquí. Es un teatro, es un escenario de ofensa correcta. Estos hermanos y la familia de Dina tienen todo el derecho en el mundo de sentir ira y odio por lo que se le ha hecho a su hermana. En ningún momento la Biblia, ni en este caso ni en ningún otro caso, respalda violación de una mujer, abuso de una mujer en ninguna manera, sea abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, denigración de ningún tipo. En contexto del matrimonio o fuera del matrimonio, la Biblia aborrece el abuso de la mujer. Que quede eso claro. Y del hombre también, si cabe, ¿no? No hay aquí ningún esfuerzo por como aminorar el acto terrible de Siquem. Pero hay aquí una complejidad bien interesante. Y en este tiempo que nosotros vivimos en América es igual. Muchos grupos han sido ofendidos, verdaderamente ofendidos. Y tienen todo el derecho del mundo de sentirse gravemente airados por lo que han sufrido y lo que han padecido. Pero, ¿cuál debe ser la respuesta? Es lo que uno se pregunta en este tiempo, donde todo el mundo ofende y todos tenemos derecho a pedir nuestro pedacito de justicia. Y donde si continuamos de esa manera nunca habrá paz en esta nación, porque todo el mundo está pidiendo justicia y no hay suficiente justicia para distribuírsela a todo el mundo. ¿Qué es lo que pide la palabra de Jesús y el Espíritu de Jesús ante la ofensa y el agravio? ¿Qué nos dice la Biblia?
Si eres ofendido, coge la espada y contraataca. Si eres ofendido, lleva a tu adversario ante el juez y demanda lo que se... Y no estamos diciendo tampoco, hermanos, de hecho, las cortes existen para resolver conflictos en una forma pacífica. Pero también la palabra de Dios habla mucho de gracia, ¿verdad que sí? De perdón, de misericordia, de perdonar el agravio, de amontonar ascuas de fuego sobre los que nos persiguen, amándolos, perdonándoles y dándoles de comer y de beber. ¿Sí o no? ¿Cuál es el centro del mensaje de salvación del Evangelio? Que Cristo vino a tomar enemigos y hacerlos un solo pueblo. Eso hablábamos el miércoles pasado. Cristo quitó el muro de la separación. Quitó, dice, las enemistades que había entre el hombre y Dios. El Evangelio viene a reconciliar a Dios, que está terriblemente ofendido por los pecados del hombre, de su creación, que lo ha denigrado a él, que no le ha dado el cuidado y el respeto y la reverencia que él se merece, y que se lo han dado mejor a los lagartos y a las vacas y a lo creado en vez de dárselo a él. Y el hombre ha pecado terriblemente contra Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que es grande en misericordia, lento para la ira, cuando nosotros estamos sumidos en pecado, dice que mandó a Cristo para salvarnos. Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos por nuestra ofensa, sino que nos dio reconciliación y perdón y gracia. Y Cristo es el ejemplo. Y la Biblia, ¿qué hace? Nos invita al mismo tipo de comportamiento. Y eso es lo terrible, lo duro. Tomarse esa píldora requiere un nivel de moralidad muy alto, y es lo que Dios nos pide. Y hoy en día hay mucha gente que tiene derecho de sentirse ofendida y de demandar justicia. Pero yo creo que el Evangelio nos invita a hacer algo diferente. En este caso, no hay duda de que este hombre hizo algo terriblemente ofensivo y criminal, y que hay todo el derecho de demandar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice la Biblia? Aún en este pasaje, en los comienzos, el libro de Génesis es el primer libro, según entendemos, de los libros que están acá en su orden cronológico, como están aquí escritos. En los mismos albores, en los mismos comienzos de la historia del pueblo de Dios, Israel, y después del cristianismo, vemos que el concepto de gracia, de misericordia, de perdón, de tolerancia por el ofensor, de no devolver mal por mal, sino bien por mal, lo vemos aquí ya sugerido en una forma muy fuerte. Y yo creo que eso es aquello a lo cual Dios nos está llamando en este tiempo, en esta nación, de tantos agravios y de tantas ofensas, a nosotros ejercer el mismo tipo de misericordia y de mansedumbre contra ofensas que son reprehensibles. Entonces Siquem le dice a su papá: papá, ve y habla, dice, tómame por mujer a esta joven, ve y pídele la mano a los padres de Dina y pídeles perdón en mi nombre, y vamos a ver cómo podemos arreglar esta cosa y resolverla. Y dice que Jacob oyó a Siquem, pero Jacob oyó que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, Jacob cayó hasta que ellos viniesen, porque él sabía que estos muchachos se las traían, eran violentos, agresivos, vengativos, y él tenía miedo de cuál iba a ser su reacción cuando ellos supieran lo que le había pasado a su hija. Jacob era de otro espíritu, él sabía lo que era ofender. Cuando él ofendió a Esaú, le quitó la primogenitura usando artimañas, ¿no? Y él merecía, Esaú quería matarlo también, y él tuvo que escapar por su vida, ¿recuerdan? Y Jacob ya ha sido escarmentado, tiene sus heridas, fue engañado por su tío, tuvo que dar muchos años engañado también y todas estas cosas. Y Jacob ya es un hombre escarmentado, varón experimentado en dolores, le ha costado su propia astucia. Y ya es un hombre, yo imagino que de paz y de misericordia. Y él entiende que esta es una gran oportunidad
para que haya sanidad de esta situación. Y tiene miedo de lo que sus hijos vayan a pensar, cómo estos cabezas calientes van a reaccionar ante la ofensa que le han hecho a su hermana. Y dice que Hamor, el papá de Siquem, llegó a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza, es decir, hizo maldad en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Para mí es claro, la Escritura está diciendo: ha habido pecado, ha habido ofensa, ha habido violación, no se debió haber hecho eso. La Biblia no está excusando ese acto terrible, como tampoco es excusable la esclavitud, el abuso de los pobres en esta nación, el descuido de los débiles. Todo eso es absolutamente reprehensible. Y aún otras cosas, lo que es ofensivo, si estos afroamericanos que se sienten, que le meten un cuchillo caliente cuando ven una estatua que les recuerda cómo fueron linchados, cómo fueron separados de sus hogares, cómo hijos fueron arrebatados de sus padres para ser vendidos como reses en otro estado y nunca volvieron a ver a sus padres, cómo sus jóvenes fueron linchados en árboles de los campos rurales, las áreas rurales del sur, de Mississippi y de Georgia y Alabama y todos estos sitios, cómo no se les permitía sentarse en un asiento del autobús sino ir allá al final, ni comer donde comían los blancos, ni usar el mismo baño porque eran animales. Y estas cosas hieren, y no se debió haber hecho. Yo pusiera allí, no, lo cual no se debiera haber hecho. Pero Hamor llega y habla a Jacob, habla a sus hijos y les dice: hermanos, el alma de mi hijo se ha apegado a vuestra hija. Les ruego que se la deis por mujer. Este es un papá intercediendo por su hijo que ha metido la pata seriamente. Ayúdenme en esto, yo quiero arreglar las cosas con ustedes. Los muchachos, ustedes saben cómo son. Y yo les ruego que se la deis por mujer. Y entonces dice: y emparentad con nosotros, vamos a hacernos familia. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Vamos a casarnos, vamos a unir linajes. A mí me conmueve, francamente, escuchar este hombre apelando por lo que ha sucedido. ¿Cuántas veces los padres tienen que sufrir por las meteduras de patas de sus hijos? ¿Cuántas veces? Y si no hubiera gente que perdona y tiene misericordia, ¿dónde estaría el mundo? Emparenten con nosotros, denos sus hijas, tomen las nuestras, habitar con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad, negociad en ella, tomad en ella posesión. Y Siquem, el muchacho mismo, le dijo a Jacob y a los hermanos de ella: halle yo gracia delante de vuestros ojos. En otras palabras, perdónenme. Gracia es una palabra bien clara. Favor, quizás perdón. Tengan misericordia, perdonen lo que yo he hecho. Halle yo gracia delante de vuestros ojos, y yo daré lo que me dijereis. Porque había las dotes, ¿no? Dotes que había que pagar por la mujer que iba a casarse, son costumbres del Medio Oriente, ¿no? Aumentad a cargo mío mucha dote y dones. Yo le voy a multipliquen todo lo que ustedes quieran. La dote para casarme con ella. Sáquenme provecho, sáquenme el jugo. Porque yo quiero arreglar las cosas y quiero casarme con ella. Y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Bonitas palabras, poesía casi en un sentido. Dadme la joven, aunque también está el lado ese de dar. Es como que ella es una comodidad, ¿no? Dénmela. Pero estamos hablando de 3,000 y pico de años atrás. Un mundo, tenemos que meternos en ese mundo. No, los mundos no se juzgan por lo que nosotros vemos, sino que es por lo que ellos eran en aquel tiempo. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Dios no ve el mundo como nosotros lo vemos. Nosotros estamos metidos en nuestra propia realidad en este momento. Y cuando usted mide la historia y la realidad y la vivencia por su inmediatez, usted comete un error muy grande. Los cristianos no medimos la historia por el momento que vivimos, sino a la luz de la eternidad.
a la luz de los valores del Evangelio, como Dios ve la historia, como Dios ve el mundo. Los cristianos debemos tener ojos de abuelo y de bisabuelo y de tatarabuelo para ver la humanidad como niños que no saben discernir a veces su mano izquierda de su mano derecha. Los cristianos tenemos que tener una visión muy, muy amplia y muy generosa, y que deja mucha agua correr, que perdona mucho y que tolera mucho y espera mucho. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo creo que esa es la idea. Mientras uno más aprende a amar, más uno tolera, más uno soporta, más perdona, más cree. Todo lo cree. No es que el amor es inocentón, es que el amor cree que el bien puede venir de cualquier persona. El criminal que se robó una cartera en una iglesia un día puede llegar a ser un predicador que testifique de que robó una cartera en una iglesia un día. Y uno quisiera decir: Padre, mándale un cohete y rómpelo en mitad, de arriba para abajo, directamente. Y uno dice: Señor, dame paciencia y ten misericordia. Pero sí, dale aunque sea una buena nalgada. Eso sí, arréstalo. Eso es lo que yo he estado orando. Cuando alguien, y tengan cuidado con sus carteras y sus cosas, porque a veces, de vez en cuando, el diablo se molesta cuando Dios está haciendo cosas. Y aunque él no puede hacer gran daño, pero harasses, él viene, tira piedritas desde el otro lado. Pero es todo lo que él puede hacer. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que tener una visión, hermano, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que ama, que ve como Dios ve. ¿Cuántos criminales y genocidas vamos a tener que vivir toda la eternidad con ellos allá arriba porque se arrepintieron? ¿Cuántos criminales de serie no sabemos se arrepintieron y Dios tú los has recibido en su reino? Y cuando lleguemos allá, gracias a Dios que tendremos un sistema nervioso nuevo y diferente, porque si no, imagínense, habría peleas allí en los primeros días de la salvación, todo el mundo jalándose los moños. ¿Y que tú aquí? ¿Cómo te atreves? ¡Pum, pum! La misericordia de Dios, hermanos, es increíble. Y la palabra nos llama en todo lo posible, mientras estamos en esta carne, a amar como Dios ama, y a perdonar como Dios perdona, y a tolerar y a esperar y tener paciencia. Y pedir que vengase el reino de Dios sobre la tierra y hágase su voluntad aquí como se hace en el cielo. Y no podemos llenarnos de pánico y de odio por algo que está pasando en un momentito, porque no sabemos lo que va a venir después. El mundo puede cambiar en un instante, hermanos. Todo esto que estamos viendo, una visitación del Espíritu Santo, y esto puede cambiar en un día. Les digo. O puede venir un cataclismo, una guerra, una tragedia nacional o internacional, y los hombres caer de bruces a sus pies y ser humillados en su arrogancia y tener que apelar a Dios. Y en un día o dos puede cambiar toda esta arrogancia espiritual que vemos en el mundo. Dios puede hacer cosas inmensas, poderosas, y el pueblo de Dios tiene que orar, clamar, esperar, hacer guerra espiritual, enviar ángeles contra los poderes del diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. No es contra los nazis, no es contra los antisemitas, no es contra los racistas, no es contra Trump, es contra los poderes del diablo que están debajo de todas las estrategias humanas, queriendo sembrar muerte, guerra, genocidio, división, ira, venganza. Los hijos de Dios, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vencemos las tinieblas con la luz. Vencemos el odio con el amor. Vencemos las armas con las armas del Espíritu. Y mientras tanto, esperamos, dice la Biblia, estar quietos y saber que yo soy Dios. En quietud será vuestra fortaleza. En reposo seréis salvos, dice el Señor. El Hijo de Dios se sienta como un ninja espiritual. Y se concentra en el Espíritu y envía energías de poder a su alrededor, y con eso cambia la historia. El diablo es derrotado y avergonzado cuando los hijos de Dios deciden amar y perdonar y bendecir en vez de maldecir, contraatacar, buscar sus derechos, insistir en mantenerse en sus ofensas. El que guarda la ofensa y el que la retiene es una uña que le crece hacia adentro y le hinca y le mata y le envenena. Esa uña sucia le envenena su carne y lo infecta.
El rencor es la cosa más terrible del mundo. Libérese del rencor. Si alguien le ofendió, perdónelo. Perdónelo, porque es la mejor manera que usted se puede sanar. Si no, usted va a ser un prisionero de la ira toda su vida. Y el diablo le va a sacar provecho a su ira. Nosotros tenemos que vivir vidas limpias. Cuando entra una ofensa, enseguida entra en guerra espiritual para sacársela. Sáquesela, huya por su vida. Porque el rencor y el sentido de ofensa lo que hace es matar y sembrar más rencor, más muerte. Dios es poderoso para pelear por nosotros. Yo creo en el poder de la gracia y el poder del perdón y la misericordia. Mientras más gente haya peleando por sus derechos y cada uno peleando por su pedacito del patio, más guerra va a haber, más sangre, más resistencia, más odio, más resentimiento. El diablo le encanta que la gente se pare con una espada para pelear por su pedacito de tierra. Eso es lo que él quiere hacer en esta nación. Poner a todo el mundo unos contra otros para que se coman vivos. Levantar hombres de guerra. Hoy en día hay hombres de guerra por todas partes. Turquía, Corea del Norte, Rusia, China, diferentes países del Medio Oriente. Son grupos que todos han escogido la manera diabólica de resolver sus asuntos. Y aquí en esta nación tenemos una infección también de lo mismo. Y el diablo está muy feliz de servirse con la cuchara grande. El pueblo de Dios tiene que ofrecer una alternativa totalmente diferente. Este hombre las ha regado, se ha embarrado, pero viene a pedir misericordia y le dice lo que ustedes quieran. ¿Y qué hacen los hijos? Ya voy aterrizando. ¿Qué hacen los hijos de Jacob? Les meten una trampa. Lo escuchan tranquilamente, pero ellos tienen ya un complot bien fraguado, bien preparado. Y le dicen, miren, le dicen a Siquem, lamentamos Siquem, no podemos hacer lo que tú nos pides porque somos judíos. Y si ustedes quieren casarse con nuestras hijas y nuestra familia y emparentar, van a tener que hacer una cosa, van a tener que circuncidarse. Van a tener que circuncidarse todos los hombres de la ciudad. Y ellos, mire qué diabólica y qué calculada es. Oye, se les ocurrió algo verdaderamente sutil y serpentino. Circuncídese y entonces nos vamos a casar. Todos aquí vamos a tener una gran fiesta de reconciliación. Y a mí se me ocurrió algo, hablando con Meche esta tarde allá arriba, en el interino de las 12 servicios, que es irónico que estos hombres, en su desmedido deseo de venganza, usaran un símbolo religioso para llevar a cabo su nefasta estrategia, la circuncisión, lo que marcaba el distintivo. Y en un sentido, como tú decías, ya estos hombres, en un sentido proféticamente, como que vinieron a ser judíos, porque se circuncidaron dado lo que ellos decían. Lo que le está diciendo es: acepten este ritual y ustedes entonces vendrán a ser como judíos y entonces nos podemos casar con ustedes, porque Dios prohíbe que nos mezclemos con una raza opuesta. Usan la religión, como hoy en día también muchas veces se puede usar la religión para atacar y para... No permitamos, hermanos, que Cristo sea kidnapped, como dice, que sea secuestrado, y que el evangelio se meta en las mismas luchas, en la misma pugna, en la misma pelea, los mismos argumentos del mundo. No permitamos que nuestra fe sea corrompida por los argumentos del diablo y de la carne y de la venganza. El cristianismo flota por encima, 32,000 pies de alto, por encima de las tormentas de la historia y de la humanidad. El cristianismo es eterno. Los cristianos vivimos en otra dimensión. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos permitir que nuestras iglesias se conviertan en parte de la lucha. Y hoy en día hay gente que viene: que el pastor Miranda, que vaya a esta reunión donde vamos a hacer protesta contra esto y contra lo otro. Gracias a Dios que yo estaba fuera del país y tenía una excusa. Porque yo la verdad que no me siento que puedo. Yo creo que esto tiene que ser resuelto en otras maneras, con otras armas, con otros argumentos, con una convicción diferente. El evangelio es el que tiene que predominar acá. La iglesia, la gente allá afuera usa la iglesia cuando le da la gana. Vienen a nuestras iglesias para pedir sus cosas y nos quieren usar.
Y no se crean, hermanos, cada vez que se para algún político aquí, no se crea que yo estoy dormido allí o estoy abrumado porque vino fulanito. Yo sé bien lo que hay y mi juego también está allí siendo efectuado. Ningún hombre o mujer impresiona a esta congregación, ¿sabe? Puede ser el presidente de la nación que venga acá. Que eso quede claro. Muchas veces la gente ve nuestra manera de recibir y piensa, el pastor Miranda como un campesino embullado, allí deslumbrado por fulanito. No me conocen y no entienden, hermanos. Que vengan, saluden y nosotros nos beneficiamos en otras maneras para el reino de Dios. Y avanzamos los intereses, como Pablo con su ciudadanía romana. Pero no se equivoque, esta iglesia tiene betún y le resbalan los argumentos del mundo. Es que eso quede claro. Siempre entiendan eso desde ahora. La iglesia de Jesucristo tiene teflón por todas las paredes y no se le pega nada. El cristianismo nunca debe ser secuestrado por las peleas y las pugnas y las pequeñeces de los hombres. Desgraciadamente estos jóvenes cogen el simbolismo hebreo y lo usan para matar y para genocidio. Porque cuando estos paganos, en su deseo de hacer las paces, se circuncidan, la Biblia es bien cruda y bien clara. Y por eso es una de las cosas que me recuerda de su historicidad, es histórica. Porque dice que al tercer día de estos hombres, cuando ya se habían circuncidado, haga usted ahí, imagínese en su mente, al tercer día dice que cuando los dolores eran más grandes de la circuncisión y estaban más débiles, vinieron dos de los hijos de Jacob, primeras, Simeón y Leví, capitaneando esta estrategia. Y dice que tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem. Dina parece que ya estaba ahí con su prometido, se había quedado en la casa de él. ¿Y dónde estaba Dina? A estos muchachos no les importaba Dina. A estos muchachos lo que les importaba era su odio. Ellos no estaban pensando en que su hermana ahora se iba a quedar en vergüenza toda su vida y que no tenía ya posibilidades. A ellos les interesaba su sentido de honra ofendida y querían simplemente darle expresión a su odio. Y Simeón y Leví hicieron y deshicieron con todo varón en esa ciudad, y sus hermanos vinieron y se unieron a ellos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Buen ejemplo, buen mensaje de cómo los hijos de Dios obran. ¿Verdad que sí? Y en realidad yo he titulado este sermón Una oportunidad desperdiciada. Una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me conmueve de todo esto es que aquí hubo una gran oportunidad para el pueblo de Dios dar un ejemplo de gracia, misericordia, perdón, reconciliación. Y que todo el mundo iba a salir ganando. Dina iba a salir ganando. Siquem iba a salir ganando. La economía de esos pueblos iba a salir ganando porque iban a poder aunar recursos. Las relaciones raciales de toda esa región iban a ser mejoradas porque estas razas iban a empatar y a compartir unas con las otras. Los principios del reino de Dios iban a ser afirmados. Esta gente quizás podían entrar en el legado espiritual de Israel. Y sin embargo, todo eso fue desperdiciado. Y en vez de todas esas cosas bellas salir de algo malo, lo que salió fue diabólico, satánico, infernal. Muerte, destrucción, guerra civil, en todas las maneras, habidas y por haber. Y a las palabras, si hubiera pasado y no se dice nada, uno dice, bueno, quizás tenían razón, pero la Biblia es bien clara. No debió haber sucedido. Hubo daño, definitivamente. Había razón para sentirse ofendidos. Pero eso no fue
el comportamiento correcto. Mire lo que le dice Jacob a Simeón y Leví en el versículo 30. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Qué le importan a ellos, su hermana? No le importa a su hermana, le importan ellos, como pasa muchas veces con estas cosas. Es interesante que después yo leyendo el capítulo que sigue, uno ve que hay una bendición de parte de Dios para Jacob. Dios llama a Jacob, lo invita a ir al altar y dice que Dios puso temor de Jacob. Dice el versículo 5:35: y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios en su misericordia vio el corazón de Jacob y le dijo: no te preocupes, Jacob, yo te voy a defender y no vas a pagar las consecuencias tú del daño de tus hijos. Y yo voy a poner temor santo sobre ese pueblo para que no se venguen de ti. Es que Dios mira el corazón arrepentido y el corazón. A veces cuando cometemos errores, nuestros hijos cometen, pedimos perdón y Dios tiene misericordia y Dios hace cosas. Pero ¿sabe qué es lo más gráfico y lo más dramático? Que años después, quién sabe si décadas después, Jacob en su lecho de muerte dice unas palabras que nos confrontan con la magnitud del pecado de estos dos jóvenes y de sus hermanos, que nos muestra que su venganza, su actitud vengativa, ojo por ojo, diente por diente, ese ensañamiento no era aprobable por Dios, y que aunque había razón, no había justicia o amor en ello, no había amor, mejor dicho, o gracia en ello, y no era conforme a lo que Dios quería. La Biblia dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Quizás era lícito legalmente, pero no espiritualmente. Y siglos, o mejor dicho, años después, décadas después, quizás en el capítulo 49 de Génesis, ya de nuevo termino, Jacob en su lecho de muerte, en un trance profético, este viejo ya tiene un pie y una mano en la eternidad y está todavía acostado en su lecho, pero le entra un trance profético y comienza a profetizarle a todos sus hijos que están alrededor de él. Y le profetiza a Simeón y a Leví. Estas son las últimas palabras que estos dos hombres escucharon de parte de su papá antes de morirse. Y lo que se supone que fuera un momento de bendición para ellos es un momento de maldición de parte de su padre. Qué terrible herida iban a llevar estos dos hombres el resto de su vida, de que su padre, para un judío de ese tiempo, un descendiente de Abraham, que en vez de bendecirlos, le dejó una maldición y un legado porque eso es lo que pasa cuando hay ira, cuando hay venganza, cuando hay actos de ira y de violencia. Se paga el precio. No se preocupe por la justicia de Dios. Dios hace justicia en su momento, en su tiempo. Él se encarga. Mire cómo habla el viejo Jacob acerca de sus dos hijos, Simeón y Leví, que capitanearon esta gran tragedia. Versículo 5, capítulo 49 dice: y le dijo a ellos: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Qué dolor deben haber llevado esos hombres el resto de su vida. Tenían la maldición de su padre que los iba a perseguir. Es que Dios es así, hermanos. Dios es siniestro cuando tiene que serlo también. La justicia de Dios es así, que es inapelable, y esa no la podemos cuestionar. Yo prefiero dejar justicia que Dios la haga. Esta nación pagó con 1 millón de sus hombres la esclavitud, y con todavía trillones de dólares que ha perdido en miles de maneras en su economía. Todavía cada vez que una joven negra se embaraza o hace un aborto o no va a la escuela superior, y esta nación pierde miles de dólares en su economía por diferentes maneras, eso es payback, eso es paga por todos los desastres y todas las cosas que han hecho con esta cultura afroamericana en esta nación. Miles de maneras.
Simeón y Leví fueron maldecidos toda su vida. Y nosotros los cristianos, hermanos, lo que digo es que nosotros tenemos que actuar en otra manera en este tiempo. Lo que va a sanar esta nación no es cada uno de nosotros estar pidiendo justicia y peleando y dejarnos llevar por los argumentos, como los hombres, los políticos que no conocen a Dios quieren resolver las cosas de izquierda y de derecha. La iglesia de Jesucristo tiene otra metodología, tiene otras armas, tiene otro espíritu. Es el espíritu de la palabra en Filipenses 2 que dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se robó a sí mismo y se hizo hombre y tomó similitud, y estando en la similitud de hombre se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte no cualquiera sino muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo. Él no tomó su derecho. Él pudo decir: no, yo soy Dios, ¿cómo voy yo a meterme en la piel de un bebé y hacer todas las idioteces que un hombre tiene que padecer en su carne, ir al inodoro como cualquier otro y sentir los mismos sentimientos y las tentaciones impuras que siente un sistema nervioso humano? Dios, hacer eso para salvar una humanidad que no merece ser salvada. El Señor dijo: ¿sabes qué? Padre, si eso es lo que tú quieres, me voy a meter ahí en la piel de algo un poquito más alto que los monos, y voy a vivir en esa piel y voy a padecer todas las experiencias de un hombre, y después me voy a subir a una cruz para que me avergüencen y me expongan. No tomó el ser igual a Dios, pero dice también que porque Cristo hizo eso, por lo cual Dios, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para mí eso es una expresión paradigmática, un paradigma de cómo se dan las cosas en el mundo del Espíritu y de la palabra. Los hijos de Dios no nos aferramos a nuestros derechos, no peleamos con las armas del hombre. Los hijos de Dios tomamos nuestros derechos, los ponemos a un lado y nos ceñimos con el vestuario de la cruz, y peleamos entonces en la cruz, y de ahí de la cruz nosotros hacemos victorias que ninguna otra arma humana puede llevar a cabo. Dice la Biblia que en la cruz Cristo derrotó a los principados y a las potestades. Ahí anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y expuso a los principados y a las potestades ante toda la multitud, como se exhibe un ejército derrotado. En la cruz, signo de impotencia, derrota, vergüenza, allí fue donde el Señor derrotó el poder del diablo, porque al diablo no se le derrota con armas diabólicas, sino con armas de luz y armas del reino de los cielos. Yo los llamo y llamo a nuestra iglesia, hermanos, a no meterse en las pugnas pequeñitas de los hombres y a usar las herramientas de este mundo y de este siglo. Nosotros somos un pueblo que pelea con armas de amor, misericordia, perdón, tolerancia y guardar silencio, como hizo María cuando no entendía el misterio de este hijo que ella tenía. Dice que simplemente meditaba. En este mundo están pasando cosas ahora mismo que todavía no debemos apresurarnos a juzgar. Medite, piense, ore, calle, no se meta a pelear como se mete todo el mundo. Los hijos de Dios callamos mucho, esperamos mucho, meditamos mucho, porque a veces cosas que Dios está haciendo que son tan misteriosas que nosotros no las podemos entender. Tenemos que esperar. Hay que darle tiempo al tiempo para que Dios desenvuelva su paquete. Dios es un estratega que tiene 1,000 millones de piezas en su tablero, y Él a veces mueve una pieza y uno dice: pero ¿por qué? Si se lo van a comer. No, Él se va a comer 20 piezas después cuando le coman esas, porque Él es así. Las locuras de Dios son más sabias que la sabiduría de los hombres. Y a veces vemos cosas que parecen locura, pero después vamos a decir: wow, se la comió. Espere, ore y ame mucho y obedezca. Eso es lo que yo declaro, ese espíritu sobre el león de Judá. No el espíritu de Simeón y Leví, el espíritu del amor, la misericordia, el perdón, la gracia, el creer que cosas buenas pueden salir de un corazón que cometió un terrible error. Amar mucho, perdonar mucho, esperar mucho, callar mucho, bendecir a ofensores,
Yo que predico este mensaje me lo necesito aplicar cada vez que salgo a la 93 y se me mete un carro enfrente. Pero yo sé a lo que me llama la palabra, eso sí les digo. Yo sé a lo que me llama la palabra. Yo no voy a excusar mis errores poniéndole, pintalabios a la mona. No, yo sé lo que me dice la palabra. Y aun cuando nosotros cometamos nuestros errores, volvamos a la palabra. Sí, Señor, me ciño otra vez a lo que dice tu palabra. Perdóname por haber hecho esto en esa manera, pero acepto el amor, la misericordia, el perdón y la gracia. Ayúdame a ser más amante, más perdonador, más tolerante, más paciente la próxima vez. Eso es lo único que puede salvar este mundo, hermanos. Que ese sea el espíritu ahora mismo que cunda sobre esta congregación. Póngase de pie y clamemos al Señor por esta nación, por esta iglesia que el Señor quiere constituir en un lugar de reconciliación. Esta mañana le ministrábamos a afroamericanos, blancos, ricos, pobres, jóvenes, adultos, gente sin hogar, todos metidos acá. Y ahora mismo le ministramos a naciones de diferentes partes de Latinoamérica, negros, blancos, jabaos, rubios, morenos de todos tipos, blancos de todos tipos, desteñidos. Pero qué bello, wow, indígenas, descendientes de los aztecas y los mayas. Gloria a Dios, qué bello, qué lindo. Ese es un honor y eso es lo que Dios quiere. Las razas mezcladas, que no se sepa si es blanco o negro, porque está tan mezclado que ya no se sabe. Eso es lo bello de nuestro pueblo. Y León de Judá siempre deberá ser un pueblo de reconciliación, amor, bondad, misericordia, donde el rico ve al pobre y dice: wow, enséñame, instrúyeme. Y el pobre le dice al rico: hey, dame unos secretitos ahí para yo también hacer dinero. No, el letrado le dice al alfabeto: mira, tú tienes algo que yo no tengo, una sabiduría. Tus hijos están bonitos, están bien, tu esposa, tu matrimonio, enséñame. Y el iletrado le dice: bueno, te voy a enseñar si tú me dices cómo hiciste tu dinero y cómo llegaste a Harvard y fuiste a la universidad. Yo quiero que mis hijos aprendan. Ven a mi casa y háblales a ellos y dale tu ejemplo. Contágialos con tu éxito intelectual. Eso es lo que Dios quiere, que se mezclen las razas. Que Hamor y Jacob emparenten. Que Siquem y Simeón y Leví, en vez de matarse unos a otros, que aprendan a amarse y perdonarse, que se mezclen las razas. Por eso es que Dios hizo a los blancos, a los negros, y hizo diferentes para que se mezclaran y constituyeran una sinfonía de amor, expresando la complejidad del carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es el espíritu que le decimos ahora mismo: Padre, que ese sea el espíritu que reine en esta congregación. Que León de Judá sea conocido como una iglesia de misericordia, de amor, hospitalidad, gracia, mansedumbre, perdón, tolerancia, consuelo, consejo. Invitamos el Espíritu de Jesús a llenar esta iglesia, llenar a sus pastores y líderes. El amor, la misericordia, la mansedumbre, la gracia de Jesús. Armas de luz, armas de bondad, armas que no tienen pullas. Donde el diablo no tiene lugar y no sabe qué hacer porque no hay espacio para él, no hay nada que se parezca a él. Renunciamos al infierno, renunciamos a la falsa justicia, renunciamos a la venganza, renunciamos a las armas afiladas, adoptamos las armas de la luz, adoptamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comienza conmigo, Señor. Y repudiamos todo lo que sea racista, todo lo que sea antisemítico, todo lo que sea vengativo, todo lo que sea superiorista, todo lo que carezca misericordia, bondad, amor, todo lo que denigre al pobre, al desvalido, al débil. Amamos y escogemos el amor como iglesia, hermanos. Gloria al Señor. Y damos gloria y respeto a los principios del reino de Dios. Padre, que este sermón sea como una parte de la Constitución, una cláusula en nuestra Constitución espiritual. Lo sembramos allí como una declaración, la aspiración más alta de nuestros corazones para esta iglesia mientras esté aquí en la tierra, antes que Cristo venga. Que eso sea el distintivo, que ningún elemento de división o de ira entre a este cuerpo, Padre. Los rechazamos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes a morar en amor y en mansedumbre
y que Cristo se sienta cómodo habitando en medio de nosotros. Que así sea, Padre. Perdónanos si hemos sido menos que eso y ayúdanos a llegar allí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes.